Los saludo siempre con mucho gusto y mucho respeto. Te escucho, Oscar Mario, me da muchísimo gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Gracias, señor presidente. Su discurso de ayer es un mensaje pues objetivo, ecuánime, pero preciso, claro, despejado, concreto, categórico, pues me recuerda a esto que decía el gran científico Albert Einstein: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Para México, señor presidente, ¿cuándo tocaremos fondo en esta crisis? ¿Qué tan grande el rebote y por cuánto tiempo ese impasse antes de retomar el rumbo para el crecimiento económico? Bueno, por lo que toca el aspecto estrictamente económico, Oscar Mario, evidentemente hay signos que ya muestran una recuperación. Te paso un dato, por ejemplo, que me acaba de llegar. Entre el mes de junio, o sea, junio, julio y agosto, de junio a agosto, en México se han creado 65,000 nuevos empleos, incluso ya descontando las terminaciones de contrato o los despidos que pudiera haber habido en estos 3 meses. Es decir, agosto fue el tercer mes consecutivo de generación de nuevos empleos en el país. Ese es un dato de recuperación. Segundo, ¿qué tan fuerte será el rebote? La verdad es que va a tardar mucho tiempo la propia economía mundial y la de Estados Unidos en poder recuperar los niveles de consumo que tenía antes de la crisis, y en consecuencia hay que prepararnos para una recuperación muy gradual, lo que nos obliga precisamente a acelerar los cambios que tenemos que hacer. Oscar Mario, la verdad es que, como dije ayer, el futuro ya nos alcanzó. No tenemos otra alternativa que cambiar de fondo, reformar la economía del país a fondo, reformar la estructura de las finanzas públicas. Va a implicar esfuerzos y sacrificios, indudable y lamentablemente sí, pero también, si logramos hacerlo, Oscar Mario, yo estoy seguro pues que no solo estaremos saliendo de una crisis, la más severa que ha registrado la economía mundial y la mexicana desde principios del siglo pasado, sino realmente construyendo un futuro distinto y mejor, que es lo que la mayoría de los mexicanos queremos. Señor presidente, para deslindarse, para dividirse de todo lo que sucede en la economía norteamericana por esa dependencia natural histórica que tenemos en todos aspectos. Ayer, palabras más, palabras menos, hablaba usted de olvidarse de los conceptos de falsa soberanía, de nacionalismos mal entendidos. Considera que quienes integran esta nueva asamblea, la número 61, estén preparados y por lo pronto, y después de su viaje a el Brasil, puedan ellos entender que haciendo un tipo de asociación como hace Petrobras con muchas compañías en muchos países del mundo, podríamos avanzar también rápidamente en materia energética? Ojalá, Oscar Mario, nuestra labor será convencer, persuadir con argumentos, con información veraz acerca de la realidad que estamos viviendo, y señalar que efectivamente la reforma que hicimos el año pasado a Pemex nos va a ayudar mucho, pero que la verdad es que el tiempo y el petróleo se nos está acabando y tenemos que ir mucho más rápido, mucho más a fondo. Creo que ayer anunciaban un descubrimiento nuevo entre British Petroleum y Petrobras, precisamente. Vaya, de miles de millones de barriles potenciales en el Golfo de México. Yo espero que esta expresión del Golfo de México nos diga algo. Quiere decir que a unas cuantas millas de distancia, quizá de nuestro propio territorio, en zona marítima, probablemente tengamos una riqueza, es muy probable que tengamos una riqueza similar, pero no tenemos, se quiera reconocer o no, no tenemos ni la tecnología, ni la capacidad organizativa y operativa para hacerlo por nuestra cuenta, y necesitamos mecanismos que nos permitan contar con la tecnología y la capacidad operativa que estos grandes proyectos implican. Y la ley nos da una margen, pero necesitamos mucho más para hacerlo con éxito. Entonces, ¿ustedes invitaría a los nuevos legisladores de la Cámara Baja y a los que se quedan en la Cámara Alta a ampliar esta reforma energética en el muy corto plazo, quizá en este próximo periodo ordinario de sesiones? Ayer mencioné que necesitamos una segunda generación de reformas en materia energética para verdaderamente cambiar el curso de las cosas. El principal problema que estamos viviendo, Oscar Mario, es que el petróleo se nos está acabando, por lo menos en el margen que nos permitía financiar una gran cantidad de programas sociales y de gasto público de los 3 órdenes de gobierno, y si no actuamos ahora con prontitud, no vamos a resolver este tema. Es más,
aún actuando con prontitud, Oscar Mario, estos proyectos tardan mucho tiempo en madurar. Un yacimiento como el que se acaba de descubrir quizá empezará a producir petróleo en 2 o 3 años, cuando menos. De manera tal que hoy tenemos que hacerlo, insisto, cambiar y cambiar a fondo. Señor presidente, estamos a 5 días para que el Ejecutivo Federal presente ante la Cámara de Diputados la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. ¿De dónde se van a obtener los recursos necesarios que faltan y hasta dónde se considera pues un endeudamiento sano para las finanzas públicas? Bueno, para poder cerrar la brecha financiera que tenemos, Oscar Mario, derivada fundamentalmente de la caída del petróleo y la baja recaudación como consecuencia de la crisis económica, pues no hay realmente muchas alternativas nuevas, solo hay 3. Tenemos que reducir el gasto público y lo vamos a hacer drásticamente. Propondré también una modificación a la organización de la administración pública, de la cual ya daré cuenta muy pronto. Segundo, propondré también, desde luego, que revisemos el equilibrio de finanzas públicas desde una perspectiva de largo plazo, es decir, que busquemos el equilibrio, pero considerando los ciclos recesivos. Cuando hay un ciclo recesivo, poder considerar déficits acotados, limitados en el tiempo, que se compensen con superávits en ciclos de expansión. Y tercero, pues necesitamos buscar una mayor capacidad de recaudación de los ingresos públicos, a tratar de ampliar la base gravable. En fin, estamos explorando esas alternativas y platicándolas con los partidos políticos y grupos parlamentarios para poder dar una solución y presentar un paquete de ingresos que verdaderamente sea responsable con la preservación de la fortaleza macroeconómica de las finanzas públicas y a la vez que nos permita iniciar proyectos de infraestructura, de combate a la pobreza y de seguridad que tanto necesita el país. Hay temor entre la clase empresarial, señor presidente, de que pues se siga cargando un poquito la mano en los cautivos y no pues abolir los regímenes de excepción y quizá considerar algún tipo de IVA generalizado, señor presidente. Pues estamos examinando todas las alternativas, Oscar Mario. Yo comparto esa preocupación. Tenemos que buscar ampliar la base gravable más que de gravar más a quienes ya contribuyen. Pero digo, tendremos que hacer un grupo de medidas, un paquete que sea lo más completo posible, que nos permita pues poder hacer frente a esta situación. No será fácil, no lo hemos concluido de resolver, estamos dialogando con los actores políticos, pero sí es fundamental que tomemos medidas serias, a fondo, complejas, difíciles, pero absolutamente necesarias para poder sacar el país adelante, Oscar Mario. ¿Pueden estar tranquilos los empresarios de lo que va a presentar el Ejecutivo Federal? Estamos dialogando, tengo entendido que la Secretaría de Hacienda está dialogando con las diversas representaciones empresariales, algunas de ellas, explorando las mejores alternativas, y desde luego, pues, lo que les he instruido es que expongan un panorama realista de cuál es la situación de las finanzas públicas. Medularmente tenemos un hueco sustancial de un poco más de 300,000 millones de pesos, derivado sobre todo de la caída en el volumen de producción de petróleo. De un año para acá la caída ha sido de 215,000 barriles, un nivel sin precedentes que implica pues un hueco sustancial en finanzas públicas, la caída en la recaudación fruto de la propia crisis económica y desde luego gastos inerciales que no se pueden concluir, como son el gasto de pensiones o obligaciones laborales contraídas desde hace mucho tiempo y que siguen creciendo, las necesidades de la población también en materia de educación y salud, y eso evidentemente nos obliga a cambiar de fondo también en finanzas públicas, como lo apuntaba yo ayer, Oscar Mario. Señor presidente, algunos consideran que hay retraso en la canalización de recursos para obras de infraestructura, pues uno de los pilares de su administración, y también desde su punto de vista se ha reactivado el crédito, que sería pues otro buen sustento para el crecimiento de la economía mexicana. Bueno, sobre lo primero, Oscar Mario, la verdad es que no es así, al contrario, el gasto en infraestructura en el primer semestre, en este año de crisis además, fue superior en 80% al gasto de infraestructura, es decir, obras públicas del gobierno federal, el año pasado, que ya había sido un año récord en materia de gasto público, de manera tal que ese presupuesto se ha ejercido y se ha ejercido al límite de la capacidad administrativa y de la capacidad de absorción
de contratistas, diseñadores, operarios, proyectos, etcétera. Segundo, el crédito en México en todo el primer semestre, contrario a lo que pasó en Estados Unidos y en varias economías del mundo, el crédito al sector productivo nacional siguió registrando tasas positivas por parte de la banca comercial y especialmente de la banca de desarrollo. Aquí lo que puedo apuntar es que, como nunca, Oscar Mario, como nunca hemos apoyado a las pequeñas y medianas empresas. En los últimos 12 meses han sido apoyadas 100,000 pequeñas y medianas empresas, en donde trabajan más o menos 1,5 millones de mexicanos, con crédito derivado de los programas de México Emprende y del apoyo a pequeñas y medianas empresas, sin dejar de decir que además el gobierno ya compra o destina más del 20% de sus compras de todas sus dependencias y organismos a pequeñas y medianas empresas mexicanas. Y en cuanto a la reactivación del crédito, entonces, ¿esta seguirá? ¿La banca comercial está respondiendo bien y empatando bien con los programas de la banca de desarrollo? Está generándose una sinergia muy positiva, Oscar Mario. Básicamente la banca de desarrollo lo que está haciendo es fortaleciendo las garantías a fin de que la banca comercial pueda otorgar crédito con mayor agilidad, con menos preocupación, y también que el pequeño empresario pues no tenga que perder su patrimonio o atravesarlo, digamos, todo lo que tiene para conseguir un crédito en el banco. Las garantías que estamos dando a través de la Secretaría de Economía y la banca de desarrollo son las que están posibilitando esta expansión sin precedentes de crédito a pequeñas y medianas empresas. Yo estoy convencido tiene que seguir, Oscar Mario. Señor presidente, reforma administrativa, aligerar la carga burocrática, ¿convendría y se puede o no que cada una de las áreas de cada una de las secretarías de Estado se pudiera someter a una especie de certificación para cumplir mejor con la sociedad? Yo creo que así debe ser, ¿eh? Es más, la reforma administrativa que estamos preparando para para este año es profunda. Ya lo verás tú hacia el momento que presentemos el paquete presupuestal, pero evidentemente que el esfuerzo será más de fondo. Incluso a lo que me refiero es una tala regulatoria, Oscar Mario. Yo he dado instrucciones para que busquemos un mecanismo mediante el cual digamos, a tal fecha del año próximo, ponle el 1 de septiembre del próximo año, todos los acuerdos, decretos, reglamentos, oficios, que no sé si una dependencia, una secretaría o una comisión o un grupo determine que no tienen es más, que solo queden vigentes los decretos que tengan una justificación plena y clara, y los que no cuenten con este requisito pues definitivamente que se cancelen y que se den por derogados. Hay algunos que ya nadie ni conoce ni se acuerda, y también estamos haciendo un esfuerzo con las empresas para que nos digan, a ver, cuáles son los trámites o cuáles son los requisitos del gobierno que te están estorbando, para hacer una tala regulatoria que nos permite eliminarlos. Sin contar, por ejemplo, lo que ya hicimos el año pasado, que fue un asunto muy polémico, el llamado el concurso del trámite más inútil, que, aunque bueno, agravió y pisó algunos intereses, sí nos permitió reducir pues una muy buena cantidad de trámites en el gobierno federal y dar nuestras respetuosas sugerencias a otros órdenes de gobierno que también observan trámites que pueden ser fácilmente cancelados. Entonces sí se está considerando una especie de certificación a la burocracia. Sí, no, y además, sobre todo la tala regulatoria, es decir, regulación de base cero. A partir de tal fecha, empezamos de nuevo, y todo lo que esté ahí escondido en las gavetas o en los intereses de algún burócrata de alguna década, pues será por derogado. Y empecemos simplemente con la regulación que sea indispensable para funcionar en el gobierno, y quitar todo ese marasmo de reglas que simplemente nos han venido estorbando. Y también para el propio gobierno estamos buscando que una serie de regulaciones y disposiciones que inhiben la decisión de los funcionarios y estorban el actuar del gobierno también se desaparezcan o limiten, de manera tal que empecemos de nuevo en esta materia con una administración pública mucho más eficaz, Oscar Mario. Ahí hay un tema, por ejemplo, muy importante, que es la iniciativa de tuempresa.gov.mx, que permite conectar a una sola base de datos todos los trámites, por lo menos a nivel de gobierno federal, de manera tal que alguien llega con el notario, con una cuenta de banco,
y ahí en el notario puede, a través de una computadora, hacer una empresa con permiso de relaciones exteriores, con su alta en Hacienda, con sus permisos de economía, incluso con registro del Seguro Social, en poco más o menos 2 horas, lo cual significa verdaderamente un cambio en la desregulación para facilitar la creación de empresas. Y en el momento en que estados y municipios se armonicen con tuempresa.gov.mx, verdaderamente le vamos a facilitar la vida a millones de gente. Bueno, mientras no haya rendición de cuentas y reelección entre legisladores, usted ya pasó por ahí, pues quizá convendría que ellos mismos se autocertificaran para darle cuentas a la sociedad, señor presidente. Bueno, ahí tenemos que hacer algo. También hablé de eso, Oscar Mario. El punto 10 de mi propuesta de reformas es una política. A ver, reconozcamos, los ciudadanos no se sienten debidamente representados ni por los políticos, ni por los legisladores, ni por quienes tenemos realmente una responsabilidad pública. Tenemos que cambiar la manera de la representación política y tenemos que hacer una reflexión a fondo de nuestro sistema político, no solo de las reglas electorales, que creo que también hay que revisar porque corrigieron algunas cosas, pero dañaron otras en el sentido de participación ciudadana, sino el sistema político a fondo tenemos que revisarlo y ver cuál es el que nos genere mejor rendición de cuentas, el que produzca mejores decisiones públicas, el que se traduzca en bienes para los ciudadanos. Eso todavía no lo tenemos, tendremos que hacerlo. Hay a quienes les molesta la palabra cogobierno. ¿Será un cogobierno con base en la nueva estructura del Poder Legislativo los 3 años que restan de su administración, señor presidente? Bueno, a mí no me molesta, pero también es cierto que precisamente nuestro régimen político no prevé o no tiene mecanismos que permitan la funcionalidad propia de los regímenes en donde se asume cogobierno. Lo que sí puedo asegurarte, Oscar Mario, estoy bien consciente de los nuevos equilibrios políticos y a mí no me aterra, al contrario, a mí me agrada poder buscar el acuerdo y el entendimiento con fuerzas políticas distintas a partir de la premisa de que nos centremos en lo que sea mejor para México por encima de los intereses de partidos y de grupos. Si logramos eso, nos podremos entender, y muy bien estoy seguro, con la legislatura que está entrando a la Cámara de Diputados. En relación a la educación, pilares de la nueva estructura educativa en el país para mejorar la calidad, señor presidente. Creo que tiene que ser la rendición de cuentas. El concurso de plazas de maestros que hemos iniciado el año pasado y que ha tenido que enfrentar muchas resistencias, pero que eso nos va a ayudar a elevar la calidad de los maestros. La evaluación constante, la preparación de los maestros precisamente, especialmente en materias críticas para nuestros alumnos, como son las matemáticas, el español, la redacción, el poder tener un conocimiento más útil y más general de ciencias, en fin, la revisión pues de los programas educativos, la rendición de cuentas, la evaluación constante, el mejoramiento de las escuelas donde hemos avanzado bastante, particularmente en las zonas más pobres del país, independientemente de que sea una competencia, una responsabilidad fundamental de los estados, estamos ayudando a que las escuelas tengan baño, tengan barda, tengan pizarrones, tengan cancha, en fin, pues estamos trabajando, y sí, quizás es de las metas más difíciles, Oscar Mario, pero otra vez, ya no tenemos alternativa, o cambiamos hacia una educación de calidad. Programas de combate a la pobreza, ¿se requieren de nuevos y mejores o fortalecer los que ya están, señor presidente? Y ha habido muy buenos, básicamente oportunidades, porque es un programa que va dirigido directamente a la familia pobre, y oportunidades ya beneficia pues prácticamente a 1 de cada 4 mexicanos. Entonces este programa ha permitido que muchas familias puedan tener un ingreso seguro y además que puedan llevar a sus hijos a la escuela y tener vigilancia médica. Ahora bien, necesitamos reforzar este programa y reforzarlo en serio. ¿Por qué razón? Porque la crisis alimentaria, el aumento de los precios de hace 1 año y medio, más la crisis económica, empobreció a muchas familias mexicanas y tenemos que compensar esa afectación, tenemos que atenuar los efectos de estas crisis y tenemos que enfocarnos importantemente a reducir la pobreza. Y eso va a implicar, Oscar Mario, que hagamos una revisión y desechemos los programas que no ayudan a combatir la pobreza, por más que se digan que sean para eso. La verdad es que hay unos que se están transfiriendo a grupos de la población que tienen un ingreso ya muy alto incluso. De manera tal que esa revisión será de las cosas que tendremos que hacer y también un esfuerzo de finanzas públicas para poder tener los recursos que nos permitan verdaderamente focalizar y jerarquizar el esfuerzo del Estado y sus recursos
en el combate a la pobreza extrema, a la pobreza alimentaria en la que viven pues prácticamente 20 millones de mexicanos. Señor presidente, ayer decía usted palabras más, palabras menos, pues no hay que dejar todos los resultados que sean producto de este esfuerzo de hoy a un cambio generacional. Yo creo que también se deben de dar resultados muy concretos para el corto plazo, señor presidente. Sí, efectivamente, pero la verdad es que, Oscar Mario, la disyuntiva que yo me planteo como presidente es, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a seguir haciendo, empujando lo que se pueda, lo que sea la voluntad de todos, lo que gusten cooperar, digamos, para cambiar las cosas. Pues sí, pero eso nos va a tomar años y quizá décadas. Y mi conclusión es que tenemos que cambiar de velocidad, cambiar a fondo. Y mi propósito en esos 3 años que pronto iniciarán, la segunda mitad del sexenio, será poner todo el esfuerzo del presidente, todo el liderazgo, todos los recursos, todas las facultades del gobierno de la República para intentar cambios de fondo que nos lleven a una transformación verdadera del país en todos los frentes, con todos los costos, con todos los riesgos que implica, porque evidentemente pues habrá que cambiar la perspectiva de muchos intereses. De manera tal que esa es una convocatoria que hago a la ciudadanía. Necesito su apoyo, necesito su comprensión y ese será mi propósito, Oscar Mario. ¿Posibilidades, señor presidente, del otorgamiento de una nueva concesión para televisión? Mira, tenemos que revisar todos los temas, incluyendo las telecomunicaciones. Y me parece que en el sector de telecomunicaciones México tiene una gran oportunidad para avanzar y proveerles servicios de telecomunicaciones, de telefonía, de internet, de televisión, radio, acceso, en fin, a mecanismos más eficientes para comunicarse, y eso puede ser un cambio, una palanca de desarrollo, de manera tal que tendremos que explorar todas las posibilidades, todo aquello que nos permita hacer un país mejor. Y yo estoy seguro que habrá siempre la disposición de todos los actores de que si el gobierno puede garantizar condiciones de respeto a sus derechos, de competencia, de convergencia tecnológica y de cobertura, creo que en esa medida podremos hacer un cambio sustancial en la vida del país. ¿Le preocupa que pudiese no haber seguimiento a todos estos proyectos que usted está implantando en este país después de que concluya su administración? Pues tendremos que hacer las cosas en esta administración, Oscar Mario, para quitarnos esa preocupación. Tenemos que hacer los cambios ahora. Yo estoy decidido a ser un presidente que trascienda precisamente por impulsar una transformación de fondo de México, y no me importa que muchos o la mayoría de los frutos de esas transformaciones los alcance a ver como presidente. Sé que es la misión que tengo, sé que mi deber es ser un presidente. Lo he sido en tiempos difíciles, en tiempos de adversidad. Quizá mi propio talante, mi propio carácter me ayuda y me facilita y me prepara para ello. Hemos enfrentado los mexicanos este año, Oscar Mario, quizá el peor de los años en términos de adversidades, ¿no? La peor crisis económica que se tenga registro, el surgimiento, no en México por cierto, pero sí informado responsablemente por México, de un nuevo virus, la sequía en varios estados de la República, la virulencia del crimen organizado en nuestro país, exacerbada entre otras cosas por los golpes que le hemos propinado a la delincuencia, pero sobre todo por su agotamiento en términos de rutas y de plazas, en fin. Y sin embargo, cada una aisladamente considerada de estas adversidades a muchos países los hubiera hecho perder el rumbo, y México, ni cada una por separado, ni todas las adversidades juntas han dañado la fortaleza de las instituciones y de la sociedad mexicana, de lo cual me siento muy orgulloso. Con esa fortaleza, Oscar Mario, ahora lo que tenemos que hacer es precisamente seguir adelante e intentar las transformaciones de fondo. Es difícil, sí. ¿Por qué razón? Porque aunque benefician a la mayoría, como somos los mexicanos, estos beneficiarios están difusos y organizados. Y a quienes beneficia el statu quo son grupos muy concentrados y muy organizados, con un fuerte peso político y capacidad de incidir en las decisiones. Bueno, vamos a empujar entre todos los cambios y vamos a llegar a una convicción común. Cada quien tendrá que poner algo, cada quien tendrá que sacrificar algo, pero el resultado será mejor para todos, y es precisamente construir el país
que queremos. Ese fue el sentido medular de mi mensaje ayer, Oscar Mario. Señor presidente, y bueno, para ir concluyendo, le agradezco mucho su tiempo. En cuanto a la reforma laboral, ¿se hará cambios a la ley de seguro social para que los mayores, los mexicanos y mexicanas mayores de 40 años ya no pasen al basurero social del desempleo? Es increíble, pero en este país arriba de 40 ya es con problemas para conseguir chamba. Eso es lo que tenemos que revisar en el marco laboral precisamente. Eso es lo que tenemos que revisar, que la ley ayude a conseguir trabajo y no sea un obstáculo para conseguir trabajo. Que precisamente coloquemos los incentivos correctos para que el mayor número de jóvenes, de mujeres y de personas mayores que hoy precisamente encuentran barreras de entrada graves que impiden a la gente contratarlos, pues se puedan modificar o eliminar. Y lo importante es preservar el derecho más importante, que es precisamente el derecho a trabajar. ¿Ayuda o no ayuda la ley laboral existente? Revisémosla. Esa es una invitación respetuosa que también hice. Sé también que es difícil, pero caray, Oscar Mario, se nos acaba el tiempo, se nos acaban los recursos, y es ahora, no diría que ahora nunca, pero sí es ahora, si es que queremos que México tome la ruta del país de prosperidad, de desarrollo con justicia, de equidad, de seguridad que queremos los mexicanos, y sé que somos la abrumadora mayoría de los mexicanos los que queremos ver a México transformado en el mediano plazo. Se repite mucho esta pregunta conforme habla usted, señor presidente. ¿Habrá o no, subirán impuestos? Le preguntan específicamente. Mira, lo que tiene que hacerse, Oscar Mario, es reconocer la realidad. Se nos acabó la fuente que permitió a México desarrollarse mucho tiempo. El petróleo, no digo que nos haya acabado todo el petróleo que tenemos, pero sí lo que nos permitía tener un gasto público con una de las recaudaciones más bajas de América Latina en términos de PIB. Es increíble que México tenga una recaudación del 10% o incluso menos de impuestos descontados de ingresos petroleros. Ahora que perdimos 700,000 barriles diarios de petróleo de 6 años a la fecha, ya no tenemos alternativa más que fortalecer las finanzas públicas, y para ello tendremos que hacer 3 cosas que son conocidas y que pues no hay mucho más que hacer. Reducir el gasto público, lo vamos a hacer. Aumentar los ingresos públicos, también tenemos que hacerlo, y estamos explorando las mejores alternativas, incluyendo las alternativas fiscales, o también revisar el balance público, el llamado déficit cero. Creo que podremos mantener el equilibrio de las finanzas públicas, pero introduciendo un concepto de largo plazo, es decir, que sea dinámico este concepto, que en tiempos de crisis precisamente puedan registrarse pequeños déficits que sean compensados automáticamente por pequeños superávits en tiempos de auge o de crecimiento económico. Pero sí estamos explorando todas las alternativas, esa es la verdad, Oscar Mario. Bien, y para pues ya finalizar, señor presidente, esto es algo que le preocupa también a usted mucho. Los partidos políticos, ¿cuándo van a abrir esto que podría llamarse un cajón ciudadano? Que cualquier hombre y mujer mexicana pueda pues concursar por un puesto de elección popular sin la obligación de estar muy bien con la cúpula de los órganos políticos. Mira, yo estoy de acuerdo con eso, Oscar Mario. Si ponemos requisitos objetivos, desde luego, para que se produzcan candidaturas con seriedad, vaya, no quiero decir nombres, ¿verdad? Pero la verdad es que si se cuida precisamente que las opciones ciudadanas que puedan contar con derecho y acceso a los medios, recursos, en fin, pues tengan un mínimo de garantía de seriedad, yo creo que eso es una alternativa que tiene que plantearse. Yo también he planteado que hagamos una reforma política, porque la verdad, las normas actuales que han resuelto muchos problemas, que nos han permitido transitar a condiciones más o menos democráticas, corrigieron muchos defectos, pero agravaron otros de los vicios de la vida política, y el más grave es que los ciudadanos no se sienten debidamente representados por quienes debieran representarlos, por los políticos, por los legisladores, en fin, y tenemos que cambiar para que la política sea un ejercicio cotidiano de los ciudadanos, que ciudadanía sea sinónimo de política, como dije el día de ayer. Bueno, y ya para concluir, es la primera vez en la historia de este país que un mandatario mexicano declara la guerra a la delincuencia organizada. Sin embargo, hay quienes piensan, señor presidente, que es una lucha estéril porque la batalla no se puede ganar. ¿Qué le contestarían los escépticos? Lo que les dije ayer, ojalá se pueda revisar con más calma este punto, Oscar Mario. Mi problema no es, mi objetivo medular no es combatir el narcotráfico. Mi objetivo medular es lograr la seguridad pública de los ciudadanos.
Lo que ocurre es que el cambio de comportamiento de los criminales en los últimos años o en la última década fue pasar de un negocio exportador de drogas a Estados Unidos a un negocio de distribución en México, un negocio detallista, un negocio de narcomenudeo. Y eso provocó que, de tener un comportamiento de bajo perfil en el pasado, donde los narcotraficantes no se metían con nadie, ahora los criminales pues se meten con todo mundo. ¿Por qué? Porque su lógica es de control territorial para controlar mercados. Y para controlar el territorio utilizan la violencia sobre las autoridades y sobre los ciudadanos. Y por lo mismo estamos combatiendo con todo a los criminales para fortalecer o restablecer, incluso en algunos casos, la autoridad del Estado mexicano como la única vía de garantía de los ciudadanos. En otras palabras, no podremos lograr seguridad pública para los mexicanos si no combatimos precisamente este nuevo modelo de criminalidad que se ha extendido en muchas partes del país. Por otra parte, a mí se me dice, bueno, qué bueno que combatan al crimen organizado, pero preocúpense de los delitos de los ciudadanos. Bueno, yo lo que matizo, Oscar Mario, es que mi deber como gobierno federal es combatir el crimen organizado, porque de eso es competente el gobierno federal. El robo, el secuestro, la extorsión es competencia de los gobiernos locales. Ahora bien, no lo digo para lavarme las manos, al contrario, una de las cosas que enfoqué ayer es que vamos a dedicarnos más a apoyar aquellos lugares del país donde la gente está sufriendo más este tipo de delitos, pero también urjo a una mayor corresponsabilidad de las entidades locales. Es más, informé que en el último año hemos liberado a más de 1000 víctimas de secuestro, Oscar Mario. Hemos atrapado a miles de secuestradores, miles de veras. Hemos desarticulado casi 300 bandas dedicadas al secuestro en el país. Estamos preocupándonos por los delitos de los ciudadanos, los estamos resolviendo. Hemos golpeado como nunca a la criminalidad. Hemos decomisado 50,000 armas, suficientes para armar un ejército, 22,000 vehículos, cientos de avionetas y aviones, helicópteros, por ejemplo. En fin, simplemente el dato que di ayer. La droga que hemos decomisado, Oscar Mario, alcanzaría, fíjate bien, para darle 80 dosis a cada joven mexicana o mexicano entre los 15 y los 30 años de edad. Entonces estamos avanzando conforme a una estrategia necesaria y, como dije desde el principio, costaría tiempo, costaría dinero, costaría por desgracia vidas humanas, como muchos policías, soldados y marinos que han perdido la vida, pero esa es la ruta que tenemos que seguir, que tenemos que fortalecer con mayor prevención del delito, sí. A eso también llamo a la ciudadanía. Hay mucho que hacer en materia de fomento del deporte, la cultura, las oportunidades entre los jóvenes, particularmente de colonias populares. Hay mucho que hacer en prevención y tratamiento de adicciones. Y simplemente, Oscar Mario, no solo debemos tener mejores policías y mejores gobiernos, también en muchos sentidos debemos ser mejores padres, porque un problema que está generando este nuevo modelo de criminalidad es el crecimiento exorbitante de las adicciones en el país. ¿Qué le pediría a la sociedad entonces ya para el logro de esos objetivos para la ciudadanía? Primero, un apoyo a esas transformaciones de fondo, porque sin el apoyo de la sociedad será imposible vencer las comprensibles resistencias que se han opuesto siempre y que se opondrán al cambio. Y segundo, mayor ciudadanía, mayor participación cívica, mayor exigencia, mayor presencia. Si no nos gusta, digamos, la política, los políticos, los partidos, participemos, creamos otros, busquemos oportunidades, exijamos a las autoridades, exijamos transparencia en la rendición de cuentas, exijamos a los alcaldes, a los gobernadores, a mí mismo, al gobierno federal, transparencia en el dinero que se usa de los recursos públicos. Que verdaderamente México cambie a partir de que el gobierno cambia, pero a partir también de que cambiamos todos los ciudadanos. Bien, sabemos, señor presidente, que asume estos enormes retos como todo un estadista y líder. Permítame abiertamente reiterarle toda admiración por su determinación y valentía. Le envío un saludo respetuoso y cordial y gracias por su tiempo, señor presidente. Al contrario, Oscar Mario, un saludo afectuoso para ti, para todo tu auditorio, para el Grupo Radio Fórmula. Gracias, señor presidente. Fue el licenciado Felipe Calderón, presidente de México. Vamos con una pausa. ¿Tiene que ir una pausa usted? Entonces, bueno, pues ya está usted listo. Ya está listo. Está David Penchina, perdón, está don David Penchina vía telefónica. Mi querido David, te agradezco tu paciencia y tu tiempo también. No, al contrario, con sumo interés sobre las palabras.